la licenciada Shirley Tobin Rosenthal. Un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos perfectamente de maravilla, escuchándonos por todos lados del mundo. Gracias a mis amigos que siempre nos siguen, que siempre nos escuchan. Aquí estoy, Shirley Tobin Rosenthal, en Planeta 2013, La Torá. Estamos escuchando a Israel Werdiger. Espero les haya gustado un poquito esta canción. Vamos a escuchar durante el día algunas melodías muy lindas. Como lo habíamos mencionado anteriormente, los valores son lo importante en la vida de la persona, del ser humano. Buscar la integridad, los valores, la ética moral, es lo que nos hace crecer espiritualmente. Estoy segurísima que en una época de nuestra milenaria historia como pueblo judío, hubo alguna generación que buscara de una manera tan sedienta la Torá y que buscara un sentido en su existencia como en la nuestra. Si nos damos cuenta, el mundo se ha corrompido de una manera impresionante. Ya no hay valores, los padres se quejan de que los hijos no tienen valores, que no los respetan y no los escuchan, que no hay educación en los niños, que por más que ponen énfasis en esto, los niños no reaccionan. Yo recuerdo que cuando era chiquita no hacía falta nada en nuestra educación. Sí estábamos bien, teníamos educación, había también niños mal educados y todo. Sin embargo, no era tan difícil como ahorita. Ahorita estamos viviendo un mundo con problema. Estamos viviendo un mundo donde los niños están basados en lo material y la tecnología, en donde no hay valores, no hay principios. En las escuelas los niños no respetan a sus maestras y la maestra habla sola. Se enoja, hay castigos y los niños no entienden y no responden. Es una tristeza. Por eso lo vemos también en la calle. Toda la calle, antes la gente no tenía valores, empezaba a tirar basura y cosas, cuando de repente empieza a haber un despertar por la cosa ecología, por la cosa más espiritual, donde la gente ya no busca tanto lo material. Por un lado buscan material, pero no les es suficiente. Todos buscan un sentido a su existencia como personas. No le encuentran sentido a la vida y empiezan a indagar y a buscar. Inquietos por las preguntas que nos presentan todos los jóvenes, es una generación que se empieza a revelar. Nuestras preocupaciones deben ser orientadas a la búsqueda de los verdaderos valores humanos. Esos valores que nos entregaron en la creación, esos valores que fueron entregados a Adán y a Eva, y después a Noé. Los valores universales, los valores humanos. Debemos apartarnos de la ilimitada e infinita carrera por las cosas materiales, por hacernos un mayor bienestar material y orientarnos hacia una búsqueda de objetivos más elevados en nuestras vidas. Eso es lo que debemos de hacer. Y los jóvenes están sedientos de estas cosas, pero no sabemos transmitirlo. La generación que nos está tocando vivir ha llegado a una última década de la conclusión de que la felicidad del ser humano no la garantizan solo la comodidad material o el bienestar económico. Las cosas materiales ya no son lo que le dan esa satisfacción a las generaciones de esta tierra. Entonces, el futuro de nuestra humanidad debemos de empezar
a basarla en estos valores universales. A la larga, alcanza a descubrir el sentido de la vida. Eso es lo único que puede darnos la llave de la realización personal. Descubrir los fines puede dar al ser humano la verdadera razón del deseo de vivir. La cultura occidental ha demostrado ser ineficaz. El humanista Freud, él escribía: la civilización tiene poco que temer a la gente educada e intelectual. En ellos, el reemplazo de motivos religiosos por conducta civilizada por otros motivos seculares proseguirá sin obstáculos. Lo vemos en el pasado, en nuestra historia, en el Holocausto, que arruinó sus criterios y sus teorías. La respuesta puede estar oculta, como en realidad lo está, como un tesoro escondido, ignorado por el judío y por todas las generaciones y por toda la humanidad, que el judío mismo, que tiene su legado, lo ignora, que es la Torá. Y esto es debido a que su propia existencia personal con este precioso legado que es la Torá ha sido apenas superficial. Su conocimiento elemental y su comprensión incompleta está desfigurada. La gente ya no tiene noción de lo que vive, ni lo que tiene. Estamos ciegos de lo que poseemos en esta vida. El mismo pueblo judío no sabe lo que posee, y son pocos los que realmente se dedican a su estudio. Y ahorita se está viendo en este mundo el despertar de la gente que está sedienta en búsqueda, y vemos a todos los pueblos de todo el mundo buscando esa necesidad, esa búsqueda espiritual. ¿Y dónde están buscándolo? A veces lo buscan en cosas materiales, a veces en las drogas, a veces en los placeres momentáneos, y no se dan cuenta que lo tienen ahí. Pero sí, son pocos los que tienen el privilegio de abrir los ojos. Son pocos, pero si vemos, es una ola enorme entre la infinidad de gente en esta tierra que están despertando y están buscando ¿en dónde? En la raíz, en la Torá. Donde están los valores, donde está la ética y la moral para esta vida. Entonces, de modo, lo rechaza aún antes de haberlo conocido debidamente. O sea, hay gente que ni siquiera escucha la Torá, o escucha un poquito de plegaria, o escucha un poquito de ética y moral, y ya lo está rechazando. Hoy en día, todo judío es vitalmente necesario como judío para su pueblo. ¿Por qué? Porque es el que tiene la raíz, es el que tiene el conocimiento para poder pasar esa chispa a toda la humanidad. Y solamente como judío que viva y practique las modalidades y los valores de una vida judía real y auténtica, eso lo puede hacer poder transmitir las cosas. Si no sabe y no tiene el conocimiento y vive como cualquier persona en esta vida, no lo puede transmitir. Pero aquel judío que tiene esas raíces, aquel judío que sí profesa con el ejemplo, que sí estudia, puede transmitirlo. No debemos subestimar los peligros que afrontamos como judíos en un mundo caótico donde luchamos por asegurar nuestra supervivencia física y espiritual, porque vemos de generación en generación las persecuciones que hemos tenido, todos los problemas que hemos tenido y todos los rechazos que hemos tenido. Es necesario y esencial desarrollar la mayor capacidad intelectual judía posible. O sea, debemos de indagar en nuestras raíces, en nuestros estudios, en nuestra verdad. La mayor energía, habilidad espiritual de sacrificio e idealismo judío para superar el reto que esta civilización nos está presentando. Debemos volver
a ser lo que fuimos, el pueblo del libro, culto, que lleva y profesa sus valores y sus leyes y sus preceptos, sus mitzvot. Las 613 mitzvot de la Torah, las 613 mitzvot que tenemos, que nos fueron entregados, y la Torah escrita y la Torah oral, que fue entregada en Har Sinai a Moisés. Debemos volver a investigar nuestras fuentes y encontrar la respuesta adecuada a nuestros jóvenes. Queremos ser buenos padres sin profesar con el ejemplo. Ahí se cuenta de una historia de un maestro que estaba en su salón y profesaba en la clase y enseñaba y todo, y de repente sale y los alumnos lo ven todo una facha, haciendo cosas que no debía de hacer, todo lo contrario que estaba enseñando en su salón. Y llegan los alumnos y le dicen: maestro, ¿qué pasó? Nos está usted enseñando una cosa y aquí lo vemos diferente. ¿Y qué dijo él? No, en el salón soy el profesor, aquí soy yo. Se quedaron los alumnos, ¿pero qué pasa? Usted me está enseñando una cosa y afuera está haciendo otra cosa. Sí, es que es mi trabajo. ¿Qué hicieron los alumnos? Se quedaron choqueados, no entendían lo que pasaba. ¿Por qué? Porque el profesor no está profesando con el ejemplo. En esta vida debemos profesar. Queremos enseñarle a nuestros hijos educación y nosotros no tenemos esa educación. Queremos enseñar y transmitir valores y nosotros no los tenemos. Le reclamamos al niño que no fume y tenemos el cigarro en la mano. Le decimos al niño que no beba y estamos bebiendo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a las generaciones? Debemos de profesar con el ejemplo, debemos de educarnos primero como padres. Antes de engendrar hijos, antes de formar un matrimonio, debemos de pensar absolutamente a dónde me dirijo. Como siempre se menciona, debemos de estar conscientes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde me voy a dirigir? ¿Quién es el que me está mirando? Debemos de saber que somos esa chispa divina. Debemos de saber que esa chispa divina nos levanta y toda la gente que nos rodea es esa chispa. Por eso debemos de estar conscientes. Nuestro próximo reto es transmitir esa espiritualidad, transmitir esos valores, estudiar, indagar, investigar. Queremos saber la verdad y no hacemos nada. Queremos saber qué va a pasar con el futuro. Hay un dicho que dice: Eiseu Jajam Arroe Tanolad. ¿Quién es el sabio? El que ve el futuro. ¿Qué significa esto? El futuro que va a pasar, las consecuencias. Si yo hago algo, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Amigos, quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están siguiendo. Quiero mandarle un saludo a Rafael García Mata, que nos está escuchando. Gracias, Rafael, por estar pendiente de nosotros. Gracias a todos mis amigos de Colombia, a todos mis amigos de Jamaica, de Panamá, a todos mis amigos de todos los países de Israel que nos siguen y nos escuchan, a todos los amigos que siempre me mandan mensajes en todos lados, a todos mis amigos que nos andan siempre siguiendo en mi página de Facebook, en todos lados. Vamos a regresar a una pauta, a la canción Ose Shalom. Estamos aquí en la Torah. Regresamos en unos momentos.
Hola amigos, estamos aquí de regreso. Les voy a platicar un poquito de historia. El viernes pasado tuvimos un ayuno. Este mes en hebreo se llama Tebet. Les voy a mencionar un poquito los meses para que sepamos en dónde estamos parados, ¿no? En hebreo los meses son totalmente diferentes a los meses que conocemos. El calendario judío es basado en la luna y no en el sol. Y si nosotros nos fijamos, los signos zodiacales, los signos zodiacos, están la mitad de un mes y la mitad de otro mes. Esto es extraño, ¿verdad? Debería de ser cada mes con un signo zodiacal. Eso es entendido cuando conocemos el calendario judío. El calendario judío son sus meses completos y cada mes se rige con un signo zodiaco. Por eso, los meses que conocemos del calendario gregoriano es mitad y mitad, porque nosotros nos regimos con la luna y todos los demás pueblos con el sol. Nuestro calendario, como les menciono, cada mes tiene un símbolo, cada mes tiene un signo zodiacal, cada mes tiene un número, cada mes tiene una influencia en los astros. Que más adelante vamos a ir hablando de estas cosas, que no me voy a meter tan profundo en estas cosas porque yo no soy astróloga, ¿verdad? Pero en la Torah vamos a ir viendo que todas estas cosas están y existen y son desde el principio de la creación. El primer astrólogo, ¿quién era? Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham. Él fue el primer astrólogo, él fue el primero que estudiaba las estrellas. Él salía y veía las estrellas, él fue el primer astrólogo que conocemos. Y él estudiaba las estrellas y de ahí se basaban muchísimas cosas y existían tantas cosas que ahorita apenas la gente está descubriendo y ya estaba escrito en la Torá, ya estaba escrito en la Kabbalah, ya estaba escrito en la Torá oral. Todas estas cosas, las leyes del calendario lunar, ya estaba. Y apenas hay gente que apenas está estudiando con aparatos enormes, súper grandototes, apenas están estudiando los planetas y todo esto ya estaba escrito en la Torá. Ahí nos damos cuenta que la Torá no puede ser de la mano del hombre, la Torá es divina, porque hay cosas que los aparatos que apenas se están descubriendo están ya escritas en la Torá. Entonces, les voy a decir, nuestro calendario es lunar y tenemos dos calendarios. Bueno, es uno, es el mismo, pero hay cuenta de la Torá y cuenta que ya vivimos, que se quedó establecida. La cuenta de la Torá comienza desde la creación del hombre y hay otra que es desde la salida de Egipto. Entonces, la que nos vamos a regir es la de la creación del hombre, que es Tishrei, Heshvan, Kislev, Tebet, Shvat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul. Esos son nuestros meses. Son 12 meses que se mencionan. Y ahorita estamos en el mes de Tebet. Hanukkah, como lo mencionamos anteriormente, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luminarias, cayó en Kislev. Kislev y ahora es Tebet. Ya terminó Kislev y comenzamos Tebet. Entonces vamos a hablar un poquito de este mes. Es el 10º mes del año, siguiendo la cuenta de los meses que comienza con el mes de Nisan, o sea, con Nisan, la salida de Egipto, como les mencioné. El nombre de Tebet, así como los demás meses, fue puesto por los judíos en Babilonia. En el libro de Esther, en el 2:16, el mes es denominado el 10º mes, que es el mes de Tebet.
Rosh Hodesh, el comienzo del mes de Tebet, es observado algunas veces durante un solo día y otras durante 2. El mes de Tebet mismo siempre tiene 29 días, por lo que el mes de Shvat, que es el que sigue, siempre tiene un único día de Rosh Hodesh. O sea, normalmente festejamos 2 días de inicio del mes y en este mes 1, a veces 2. Entonces Shvat, el próximo mes, siempre tiene 1, un comienzo del mes, un día. A este mes de Tebet se le llama el mes de la amargura. Durante el mes de Tebet se observan 3 días de ayuno en conmemoración de 3 calamidades que ocurrieron en el pueblo de Israel. En el 8º, 9º y 10º día del mes. Los ayunos del 8º y el 9º día son llamados ayunos de los justos. En estos días solo ayunan determinados individuos, o sea, las cabezas del pueblo de Israel, los rabinos más grandes. En tanto que el 10º día, que es el 10º día de Tebet, es un ayuno público que fue el viernes pasado. Es un ayuno público para toda la comunidad. El ayuno del 8º mes conmemora el día en que la Torá fue traducida a griego, ¿sí? A instancia del rey Talmai, que era Ptolomeo Filadelfo, traducida al griego. Ay, esto fue una señal tan triste. Los sabios en Shoftim señala que este día, cuando la Torá fue traducida al griego, fue tan triste para Israel como el día en que el pueblo judío construyó el becerro de oro. Imagínense, ya que resulta imposible traducir la Torá correctamente. ¿Por qué? Porque nadie tiene la traducción correcta. Por eso vemos tantos libros y libros de comentarios de nuestros sabios sobre la Torá. Porque ¿cómo pueden traducir la Torá en un libro nada más? Por eso es una tristeza, la gente malinterpreta las cosas y ni una traducción es correcta si no tiene los comentarios de nuestros sabios de la Torá. Por eso fue tan triste. Nuestros sabios vieron ese futuro, como mencioné anteriormente. Eiseu Jajam Arroe Tanolad, el que ve el futuro. Sabían qué iba a pasar después de esto. Fue una tragedia. Ellos vieron la semilla que plantó la desgracia. Ellos vieron esta tristeza. El ayuno del 9 de Tebet conmemora la muerte de Esdra, el escriba, y Nehemia ben Jaquía, quienes guiaron fielmente a los judíos en su regreso del cautiverio a Babilonia. Cuando murieron, el pueblo de Israel quedó sumido en una gran desconsolación, pues su pérdida fue irreparable. Y el ayuno, que fue el viernes, el ayuno del 10 de Tebet, es un ayuno público. En ese día, Nabucodonosor, en español, el rey de Babilonia, comenzó el sitio de Jerusalén durante la época del primer Bet HaMikdash, del primer templo sagrado. El sitio se prolongó por 3 años consecutivos. Imagínense, las murallas rodeadas por los enemigos, no dejaban entrar y salir a nadie, no había comida, no podían abastecerse, hasta que finalmente logró abrir en brecha en las murallas de la ciudad el día del 9 de Tamuz, y fue cuando entraron y atacaron, y después en Tisha B'Av, el 9 de Av, fue la destrucción del templo. ¡Qué tristeza! Además de estos, hubo otros acontecimientos terribles que tuvo lugar durante el mes de Tebet. Aunque no se declaró un ayuno en conmemoración de ellos, el 1 de Tebet, el rey Yohanai de Yehuda fue obligado a exiliarse junto con los sabios y nobles de Jerusalén,
ocasionando que la ciudad quedara desamparada y a merced del enemigo. También el 23 de Tevet marca un día trágico en la historia del pueblo judío. Ese día, en el año 5277 en nuestra era, pero en el 1577 de la era común, una gran calamidad abatió sobre los judíos de Portugal, quienes fueron expulsados de su tierra y amenazados y sometidos a distintas clases de torturas a fin de que renuncien a su fe y se convirtieran a la fe de ellos. Aún así, muchos de ellos se negaron y entregaron sus vidas en aras del cielo, santificando el nombre de Hashem, el nombre de Dios. Otros solo aceptaron la nueva religión exteriormente y por otro lado se cuidaban interiormente. A los ojos de los demás eran fieles, pero en su hogar eran fieles a su religión. A excepción de los últimos días de Hanukkah, que celebramos el comienzo del mes de Tevet, no se pone ninguna otra festividad. O sea, que en este mes no tenemos nada más. Vamos a hablar un poquito de lo que es el ayuno de Tevet. Vamos a un corte comercial, a una canción. Vamos a poner a Ohad Moskowitz para que lo escuchemos. No recuerdo qué canción vamos a poner, pero ¿cuál? Neshamele. Ay, es una canción hermosa. Espero la disfruten. Regresamos a la Torá. Hola amigos, estamos de regreso aquí con música de fondo, con la música que estábamos escuchando de Ohad Moskowitz de Neshomele. Espero que les haya gustado una música muy tierna, muy dulce. Vamos a seguir explicando lo que es el ayuno de Tevet. El ayuno del 10 de Tevet, que fue este viernes, como mencioné, que fue el origen de la destrucción, fue el comienzo de todas las cosas tristes, de la destrucción real del templo. Este ayuno es llamado, en el léxico de nuestros sabios, el ayuno 10. El origen de este nombre proviene del versículo de Zacarías, del 8, en el capítulo 8, en el versículo 19, que cita: Así dijo Dios de los ejércitos, el ayuno del mes cuarto, 17 de Tamuz, el ayuno del mes quinto, 9 de Av, el ayuno del mes séptimo, ayuno de Gedalia, y el ayuno del mes 10, 10 de Tevet, se convertirán para la casa de Yehuda, el pueblo de Israel, en días de gozo y de regocijo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un futuro, cuando llegue nuestro esperado Mashiach, el Mesías, que estamos esperando y no nos cansamos de esperar, va a ser días de regocijo. Todos estos días tristes de la Torá serán días de fiesta. ¿Cuál es la razón de este ayuno? ¿Qué ocurrió en este día de 10 de Tevet? Relata la historia. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, como Yoshua vivió en paz, Josué, hijo de Nun, no confundamos por favor, porque la gente confunde y dicen que era Jesús y no es cierto, es Yoshua, Yoshua ben Nun, Josué, hijo de Nun, vivió en paz y tranquilidad durante 850 años cuando el pueblo entró a la tierra prometida. Dios había cumplido su promesa que le había expresado a nuestro patriarca Abraham Avinu.
a nuestro patriarca Abraham, de entregar a sus descendientes una tierra soberana y rica, de la cual fluía leche y miel. Pero ¿qué pasó? Esta promesa estaba condicionada a que el pueblo cumpliera con su voluntad, que el pueblo cumpliera con los preceptos y se apegara al estricto cumplimiento de la Torá, de las mitzvot. Claramente se lo había dicho y advertido Dios, Hashem, a todo el pueblo antes de entrar a la tierra. Y le dijo así: vosotros pues guardaréis mis leyes y mis decretos, y no habéis de hacer ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que mora entre vosotros. No sea que la tierra os vomite cuando lo hubieses contaminado, como vomitó a la nación que la ocupaba antes de vosotros. Imagínense, eso está escrito y se le advirtió a todos antes de entrar a la tierra. Ciertamente el pueblo comenzó obedeciendo los mandatos divinos y por eso hubo un tiempo de paz y armonía. Sin embargo, pasando el tiempo se desvió del camino correcto y abandonó a Hashem y sirvió a otros ídolos. Dios, Hashem, con su gran misericordia, toleraba pacientemente la rebeldía, así como un padre deja pasar algunas cositas de los hijos, a la vez que le mandaba a los profetas para que reprochara la insolencia de la gente. O sea, teníamos a nuestros guías para que nos reprocharan. Israel hacía caso omiso de las advertencias y abusaba la indulgencia divina. Relata un versículo en Crónicas 2, en el capítulo 36, versículo 14 y 15, así: asimismo, todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo prevaricaron. No entendí esto, perdón, lo estoy leyendo. O sea, pecaron mucho, actuando según todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron la casa del Señor, la cual él había santificado para sí en Jerusalén. Por lo cual, a Kadosh Baruj Hu, Hashem se enojó y les envió amonestaciones por medio de sus mensajeros, y a menudo sin cesar, porque tuvo compasión de su pueblo y su morada. Siempre nos protegía y mandaba castigo a los enemigos. Cuando la misericordia de Dios se había agotado, la situación se volvió terrible, insostenible. Hashem decidió castigar a su pueblo y envió a Nebuchadnezzar, a Nabucodonosor, para que rodeara la ciudad de Jerusalén y la sitiara. O sea, esto ya era un llamado. Ahí podían haber hecho teshuvá, se hubieran podido arrepentir. Y aconteció pues que el año 9 del reinado de Tzidkiyahu, en el mes de Tzidkiyahu, vino Nabucodonosor, el rey de Babel, de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon frente a ella, y edificaron torres alrededor de la misma para conquistarla, de modo que la ciudad fue sitiada hasta el año 10 del reinado de Tzidkiyahu. Esto lo vemos en Reyes 2, en el capítulo 25, versículo 1 y 2. En nuestro recuerdo de aquel infortunio, nuestros sabios decretaron este ayuno para el resto de las generaciones. Nos asombramos y nos resulta impresionante pensar. Si bien fue cierto que el 10 de Tebet fue una fecha desdichada para Israel, porque sitiaron la ciudad, pero ahí no fue la desgracia. La desgracia fue el Tisha B'Av, el 9 de Av. Aún pasaron largos años
pasaron largos años hasta que se consiguió Nabucodonosor, de poder entrar, de romper las murallas y lograron destruir el templo. O sea, todavía pasaron varios años. ¿Por qué entonces se anticipó el ayuno a la desgracia? ¿Por qué pusieron este ayuno si la desgracia fue después de muchos años? La respuesta es sencilla. Y esto nos deja un legado y una enseñanza para nuestras vidas diarias. Nos deja un legado fundamental en el terreno de la psicología, y la ética y la moral de las personas. Toda catástrofe, toda desgracia tiene un principio que fue una causa de su desarrollo. O sea, esa gotita que derramó no fue el problema, ya había un vaso lleno de agua. La gotita que se derramó fue después. Aún los desastres naturales más significativos que se desatan tienen forzosamente su origen de la falla. De haberse reparado oportunamente esa falla, tal vez la desgracia jamás había llegado. Si realmente la persona hubiera despertado, si realmente el pueblo se hubiera guiado y despertado y hubiera hecho teshuvá, entonces hubiéramos arreglado el problema. Debemos tomar de manera como ejemplo un tren. Un tren se descarría, se sale de la vía y de repente después de no sé cuántos metros, casi un kilómetro, no sé cuánto, se choca y el desastre y cae la muerte y todo el mundo y entra a la ciudad y todo desastre. ¿Cuál fue la catástrofe? ¿Que chocó o que se haya descarrilado desde antes? Ese es el problema. Hay que ver el inicio de la catástrofe. ¿Por qué se desarrolló esa catástrofe? ¿Por qué se desarrolló? ¿Por qué chocó ese tren? No chocó, de repente se salió, pum, y ya chocó. No, desde un principio hubo una falla, se descarriló. Muchos metros atrás, en el pasado, y después llegó el futuro y se destampó y chocó. Eso es lo que debemos de ver. Por eso es la regla que no solo tiene validez en lo que respecta a asuntos materiales y naturales, sino también especialmente en los espirituales y emocionales. Cuando el hombre de pronto se da cuenta que perdió el nivel espiritual en que se hallaba, cuando se ve hundido en un mar de vanidades, alejado y desganado de todo aliento sagrado, debe de buscar minuciosamente dónde estuvo la falla original. ¿Cuál fue la causa que lo dejó caer? ¿Quién fue el incitador que lo orilló a desviarse del camino que lo trazaron sus ancestros? ¿Cuál fue la falla de que ese niño cayó en drogas? ¿Cuál fue la falla de que ese niño se dedicara a robar? ¿Cuál fue la falla? ¿Cuál fue el comienzo? Ese es el problema. Una vez hallado el problema, se deberá de esforzar en enmendar ese mal para que paulativamente regrese al nivel original en que se encontraba. De nada sirve tratar de corregir las cosas cuando ya están en el hoyo. Por eso es este ayuno de 10 de Tebet. Fue el inicio que todavía podía haber tenido el comienzo del arreglo. Todavía podíamos haber hecho algo